El último obstáculo para el crecimiento que recibí a través de nuestro tiempo de oración fueron las falsas expectativas. Sí, las falsas expectativas. Cuando nosotros nos hacemos falsas expectativas, sin lugar a dudas, eso es lo que va a detener, retrasar y demorar nuestro crecimiento. Jamás vamos a pasar al próximo nivel. Por eso, antes de compartirte lo que siento, de ministrarte sobre este tema, voy a definirte qué es lo que significan las expectativas, antes que nada. En un diccionario online, por ejemplo, vamos a ver, dice, expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. Expectativa es la posibilidad razonable de que algo importante suceda. Es la probabilidad de conseguir algo importante, por ejemplo, un derecho, una herencia, un empleo, una cosa que es importante para nosotros. La expectativa es sustentada por una posibilidad, por una probabilidad, por una promesa. Voy a hablarte ahora sobre las expectativas según la palabra de Dios. Esta definición la encontré en el portal bíblico God Question, un portal de preguntas y respuestas de la Biblia que les recomiendo a todos y una bendición para nuestra vida. Escuchen bien lo que dice aquí este portal. Las expectativas pueden ser elevadas o bajas, razonables o irrazonables, buenas o malas. La Biblia habla de expectativas de redención, por ejemplo, Romanos 8:19, expectativas de juicio, Hebreos 10:27, expectativas retrasadas, demoradas, como suelo ministrar esta palabra, esto está en Proverbios 13:12, sobre las expectativas realizadas, también en el mismo versículo, Proverbios 13:12, y también sobre las expectativas que no fueron realizadas. También está la expectativa de la venida del Señor, que encontramos en diversos pasajes del Nuevo Testamento. En pocas palabras, las expectativas son creencias que nacen del proceso de pensamiento de una persona al examinar la evidencia. Nuestras expectativas no siempre son correctas debido a los fallos de nuestra lógica, al sesgo de la esperanza y el deseo. A veces nos ilusionamos basándonos en una premisa falsa o en una interpretación errónea de las pruebas. Con frecuencia creamos expectativas de una forma automática, sin un esfuerzo consciente. Cuando esas expectativas no se cumplen, es allí que se produce un dolor. Y a menudo nosotros culpamos a algo o a alguien que no ha cumplido con nuestras expectativas, incluso si estas no eran razonables. Las expectativas que se basan en suposiciones humanas pueden causar problemas. Las expectativas erróneas pueden crear muchos problemas en cualquier relación, ya sea de padre a hijo, de jefe a empleado, de amigos, de compañeros de ministerio, de cónyuges o de un equipo deportivo. Siempre que hay una dependencia mutua, aparecen las expectativas. Y si esas expectativas no se cumplen, el resultado puede ser un gran conflicto. Bueno, ahora yo te voy a hablar sobre las falsas expectativas. ¿Qué son las falsas expectativas? Por lo general, las expectativas tienden a ser una fuente de estrés y de una ansiedad inagotable, especialmente cuando viene de parte de familiares, seres queridos, personas próximas a nosotros. Siempre que ponemos grandes expectativas en algo que realizamos, en una persona que conocemos, y no se producen las mismas, el desengaño es muy grande, mucho más que la satisfacción que se produce si las expectativas se cumpliesen. En la expectativa está concentrado todo el anhelo de poder lograr algo significativo. Pero en cambio, en la realidad nos encontramos con muchos desafíos que van a obstaculizar el logro de ese algo. Es la expectativa versus la realidad. Por lo general, la realidad habla más alto que nuestras expectativas. Muchas veces las expectativas que tenemos se alejan de la realidad y nos encontramos de lleno con la frustración. Cuando lo que esperábamos no encaja con lo que ocurre, aparece el sufrimiento. Yo te pregunto algo, ¿nosotros estamos viviendo la vida que realmente nos gustaría? Nuestras decisiones que tomamos, las hacemos en base a aquello que anhelamos, que queremos, que soñamos. Sería bueno cuestionarnos si nosotros estamos viviendo conforme a lo que queremos o conforme a las expectativas que los demás tienen sobre nosotros.
Eso es algo terrible. Vivir atado a las expectativas de los demás es como querer agradar a los demás. Eso es algo terrible, diabólico. Por eso nosotros necesitamos liberarnos de las falsas expectativas, principalmente de las expectativas de terceros, de los demás hacia nosotros. Hay varias falsas expectativas que nos hacemos, que nos atan espiritualmente, que nos detienen, que nos estancan. Una es tener expectativa con los demás, con personas que queremos o conocemos, personas próximas a nosotros. Esperar demasiado de situaciones, de circunstancias, de realidades, de adversidades, de problemas que se nos presentan. A veces somos peligrosamente optimistas de ciertas situaciones que no van a suceder. Y por último, creo que una de las peores falsas expectativas es la que nosotros creamos de nosotros mismos. Esas son las expectativas fuera de la realidad hacia nosotros mismos. Que lo que necesitamos es una liberación de esas expectativas. Muchos de nosotros creamos expectativas fuera de la realidad, cosas imposibles que realmente ni Dios nunca nos pidió para que nosotros creemos esa expectativa. Tenemos que tener mucha sabiduría con esto. Claro que Dios es el Dios de lo imposible, pero las falsas expectativas son generadas por nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo estuve buscando algunos versículos sobre las expectativas. Proverbios 10:28 dice que la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Cuando muere el hombre impío, la esperanza se acaba y la expectación de los poderosos perece. Proverbios 11:7. En Zacarías capítulo 9, versículo 12, habla sobre la esperanza. Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza, porque hoy también les anuncio que os restauraré el doble. Escucha bien, mi hermano querido, las expectativas fuera de la realidad. El Espíritu Santo me dice que muchos de nosotros andamos con falsas expectativas y nos terminamos frustrando, terminamos perdiendo el tiempo, terminamos invirtiendo tiempo y dinero que no tenemos para derrochar. Es muchas veces generado por el despilfarro, el desperdicio y la falta de planificación. Escuchen, no insista con algo que no va a funcionar. Si no va a funcionar, ¿por qué se está haciendo falsas expectativas? Salvo que el Señor se lo muestre, se lo diga sobrenaturalmente y le confirme que tenés que hacer eso. Por favor, tenga un poquito de sentido común. No quiero que usted piense que yo soy muy místico, ni espiritualizo demasiado las cosas. Intento tener equilibrio en mi vida de fe y muchas veces debemos llevarnos por el sentido común para tomar las decisiones. Una expectativa para mí fuera de la realidad es a veces querer hacer tantas cosas, tantos ministerios. La tentación de poder expandirme y dispersarme en tantas cosas ha sido una gran tentación en mi vida y me ha hecho perder mucho tiempo y me he terminado frustrando. Entonces muchas veces, guiados por el impulso, por la emoción, por el alma, terminamos creando falsas expectativas y después termina usted desanimado, deprimido, frustrado, entrando en depresión. Y eso no es la voluntad de Dios para su vida. Tenemos que tener fe como un grano de mostaza y creer en lo imposible. Sí, Señor, pero hay cosas que Dios no nos ha pedido. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Amén. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por favor, viva por fe, sea guiado por el Espíritu Santo. Por fe andamos, no por vista. Y por otro lado, por el amor de Dios, planifique y vea si usted tiene cómo pagar las cuentas. Un rey no sale a la guerra si no cuenta sus soldados, su ejército. Solo le voy a citar este pasaje bíblico que el Señor dice que debemos aprender a calcular los gastos. Calcular los gastos, mi hermano. Si usted no tiene cómo poder terminar el proyecto, cómo se va a embarcar en un proyecto de construcción de una casa, si no tiene lo suficiente como para poder terminar la construcción. Si usted es un soldado, si usted está en el ejército, ¿cómo se va a ir a luchar una guerra si no cuenta con un ejército suficiente? Amén. El caballo, dice, se alista para el día de la batalla, pero es el Señor que da la victoria.
Dios no alista caballos, como dice el pastor Daniel González. Quien debemos alistar, adiestrar y entrenar a los caballos somos nosotros. Mucha gente con este pretexto, con esta excusa, lo voy a hacer por fe. Y se meten en unas tremendas deudas, sí, por fe. Y empieza a usar su tarjeta de crédito, se la gasta entera y después no tiene ni siquiera ni para pagar el mínimo. Escucha bien, no, por fe, por fe. Entonces se crea expectativa fuera de la realidad. Vamos a tener fe, Dios va a suplir, Dios va a proveer. Espera ahí, mi hermano. Usted ya calculó los gastos, si tienen condiciones. Vamos a tener sentido común y aprender sobre las falsas expectativas. Es un demonio que impide el crecimiento. Muchas personas nunca van a pasar al próximo nivel porque no aprendieron las lecciones del jardín de infantes de la vida. Esto es algo básico, planificar. No podemos hacernos falsas expectativas ni crear sobre las personas, sobre terceros, sobre situaciones, sobre las finanzas, sobre el ministerio. Y eso particularmente es conmigo. Yo quiero hacer montones de cosas, pero no me da el cuero, como decimos en la Argentina. Y muchas veces he terminado frustrado, perdiendo el tiempo. Las únicas expectativas permitidas para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, deben estar en el Señor. La Biblia nos enseña que debemos poner nuestra fe, nuestra confianza apenas en el Señor. La Biblia nos exhorta que a quienes confiamos en Dios debemos esperar cosas buenas en Él. Sí, aguarda al Señor, espera al Señor, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, decía el rey David en el Salmo 27. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Aquellos que viven en el temor del Señor tienen esta promesa en Proverbios 23:18, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Aquellos que obedecen a Dios pueden esperar grandes cosas. Para todo debemos mirar a Dios y confiar en Él, porque sus promesas son absolutamente sólidas. Debemos fijar nuestros ojos en Jesús, elevar nuestras expectativas en cuanto a la necesidad que tenemos de nosotros obedecer a Él, a su palabra, a su llamado, a su misión, a su propósito, o sea, lo que Él espera de nosotros. Por eso te animo hoy a poner tu mirada en Dios, a poner tu confianza en el Señor. Yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Las promesas del Señor son absolutamente fuertes, sólidas y nunca se caerán. Nuestra expectativa de que Él cumplirá su palabra, eso se llama fe. Podemos esperar que Dios haga exactamente lo que dice que hará. Cuando nuestras expectativas se basan en la palabra de Dios, nunca dejarán de cumplirse. Todas esas promesas que el Señor ha hecho de nosotros, todas se cumplirán. No te olvides que el testimonio del Señor es fiel. Aleluya. Así que vamos a librarnos de eso. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, líbrame de las falsas expectativas. Ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, ayúdame a tener sabiduría y equilibrio en mi vida para no crear falsas expectativas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.